Muy buenos días, hermanos. Damos gloria y honor a nuestro Dios en este día especial en que nos reunimos todos los hermanos en Cristo para exaltar, para adorar y para alabar el santo nombre de nuestro Dios. Hoy vamos a desarrollar un tema que lleva por título Acuérdate de no olvidarte de Dios. Vámonos al texto bíblico de Deuteronomio 8, versículos del 11 al 20. Aquí encontramos en esta escritura no solo que Moisés está exhortando al pueblo de Dios a recordar el pasado, sino que está haciendo una advertencia para su futuro. Porque nosotros muchas veces cuando alcanzamos las riquezas, nos olvidamos de todo lo que Dios hizo para que lo alcanzáramos, y cuando los alcanzamos nos olvidamos de todo lo que hizo Dios para que pudiéramos disfrutar lo que estamos disfrutando en este tiempo. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida, pero ahora le venía una prueba mayor, que era la prueba de la prosperidad. Hermano, lo que sucede es que cuando la gente llega a la prosperidad, se olvidan del Dios que lo llevó a la prosperidad. Y por eso muchos alcanzan a llegar a un pico alto, pero muchas veces bajan definitivamente en un golpetazo, porque se olvidaron de quién los había levantado y los había hecho subir hasta donde se encontraban. Entonces estaban a punto de entrar a la tierra prometida, y venía esta tremenda prueba para ellos, porque iban a abundar en muchas cosas. Por eso Dios les recuerda en la palabra, ya lo vamos a ver, de cómo Dios los fue llevando paso a paso, sacarlo de la esclavitud a la libertad y llevarlo por el desierto. Y en el desierto Dios se manifestó de diferentes maneras para el pueblo de Israel. ¿Sabe? Esas pruebas a nosotros hoy también nos hacen olvidar a Dios. Cuando ya lo tenemos todo, que no nos falta nada, colocamos a Dios como la llanta de repuesto en el carro, que se usa de pronto en cualquier tiempo que haya un problema. Y así usamos a Dios solamente como el Dios bombero para que apague el fuego por el que estamos pasando en nuestra vida personal, familiar, laboral, como tú le quieras llamar. Pero en verdad, mucho pueblo de Dios hace eso, buscar solamente a Dios cuando tiene un problema difícil. No olvidar al Señor significa no pensar conscientemente de lo que estamos haciendo. Hermano, cuando yo soy consciente, cuando yo pienso conscientemente, como dice aquí la escritura, yo no puedo olvidar a Dios. Porque me tengo que acordar de hasta dónde me ha traído Dios, de dónde me sacó y hasta dónde me ha traído. Todo lo que Dios me ha mostrado en el proceso de mi crecimiento espiritual. Él me ha llevado de la mano para establecer su reino en mi vida. Entonces yo tengo que ser constante en las cosas de Dios, caminar de la mano del Señor, ¿sabe? Porque de esa mano Él nos va a mostrar el pasado, nos va a mostrar el presente para que tengamos un mejor futuro. Así trabaja Dios con nosotros. Siempre allanando el camino, quitando los obstáculos, hermanos. También nos está mostrando el cuidado tierno y amoroso que Dios tiene con nosotros. Lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto. También lo hace con nosotros en este proceso de nuestra vida, de nuestro andar diario, dice aquí la Escritura. Y también no nos podemos olvidar que Él nos aplica una amorosa disciplina para aprender a comportarnos delante de su presencia. Vamos a desarrollar 3 puntos que para mí son muy importantes en nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. El primero dice: acuérdate de no olvidarte de Dios para cumplir sus mandamientos y decretos, ¿sabes? Y no te olvides de todas las bendiciones que ya te dio Dios a ti. Vámonos al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 11 al 13. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y que todo lo que tuvieres se aumente. Hermano, la palabra traducida olvidar significa en el hebreo original, significa no recordar, significa ignorar, significa sacar de tu pensamiento, significa echar a un lado,
y no mirar más atrás de todas las bendiciones que Dios te ha dado hasta este día. Además también significa no preocuparte. Pues ya Dios me bendijo, ya estoy bendecido. ¿De qué me voy a preocupar si ya lo tengo todo? Hermano, este tipo de olvido, ¿sabes qué implica? Que tú te apartas del Señor con tu propia conciencia. Tu conciencia no acepta más Dios en tu mente. Y eso es tremendo, hermano. Uno nunca debe olvidar. Si usted no se olvida de un detalle que le da una persona, ¿cómo usted se va a olvidar de los grandes detalles que Dios le ha dado todos los días a su vida personal? Eso parece algo tremendo, pero sucede en el andar diario. Aún, hermano, aquí incluyo a los mismos cristianos, a los mismos hijos de Dios los incluyo porque así son. Reciben la bendición y se van de la iglesia y nunca más se acuerdan que Dios los ha bendecido. Así somos todavía nosotros los cristianos. Y muchos, hermanos, eso no cree que nada son unos cuantitos, son muchos. Entonces, cuando tú cumples los mandamientos, significa que amas a Dios. Porque dice aquí el versículo, cuídate de no olvidarte de Dios para cumplir ¿qué? Sus mandamientos y sus decretos. Si usted ya fue grandemente bendecido, a usted no le queda ni regular no vivir en los mandamientos y en los decretos de Dios. Porque usted probó a Dios y usted sabe quién es el Dios en el cual usted ha creído. Pero esta orden es para todo el mundo, que no nos olvidemos de los mandamientos y los decretos de Dios, porque así cuando nos olvidamos de los mandamientos de Dios, nos estamos olvidando de dónde nos sacó, acá ahí lo leímos ahora, de todo lo que nos dio. No pasaron hambre, no pasaron sed, lo complació ya no pan, sino entonces codornices, lo complació con todo. En el día le ponía una nube para que no le diera sol, en la tarde le ponía la luna que la alumbrara para que tuvieran luz. Hermano, Dios lo complació en todo. Y sin embargo esa generación no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no fueron agradecidos con Dios. Así sea que Dios nos regala una bolita de coco rica. Qué rica la bolita de coco. No importa, gracias Señor por la bolita de coco. En lo mínimo tú te tienes que alegrar con Dios. En lo mínimo tú te tienes que gozar con el Señor. Entonces, hermano, cuando usted no sigue las enseñanzas divinas que están escritas en esta palabra, usted le está diciendo a Dios, ¿sabe que a mí no me importa lo que ya me diste, ya me lo diste? Así que yo sigo con la vida con que yo venía antes. Pero hoy es un día en que tienes que hacer un pare. Tienes que poner los frenos en tus pies para poder mirar hacia arriba y tener un corazón agradecido, dándole gracias a Dios por lo que hemos recibido hasta el día de hoy. Ahora, hermano, cuando tú guardas esas enseñanzas en tu corazón, tú estás expresando el amor que tienes por Dios. Tú estás expresando lo que dice la palabra, la reverencia que tú tienes hacia Dios por haberte amado, por haberte apartado, por haberte cuidado, por haberte bendecido. Porque si usted lee todo este capítulo, usted se va a dar cuenta de cómo Dios los cuidó, los protegió, cómo Dios les hablaba directamente. Hermano, cuando usted tiene un corazón agradecido, no se va a darle gracias a Dios en todo. Como yo he enseñado y sigo enseñando todos los días, gracias Dios por todo, gracias Dios por todo. No importa por lo bueno, por lo malo, por lo regular y para lo que sea, gracias Dios por todo. Así es un verdadero corazón agradecido con Dios, que no escatima nada para darle gracias al Señor. Entonces, cuando tú vives esos preceptos, esos decretos, esos mandamientos y los pones por obra en tu vida, estás demostrando cuánto tú amas a Dios. Estás demostrando cuánta necesidad tienes de Dios, hermano, porque todos tenemos necesidad de Dios. No hay ninguno. El que diga que no tiene es un gran mentiroso, porque todos necesitamos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y yo te digo esta mañana algo muy importante. Este tipo de olvido te aparta de la presencia de Dios. Este tipo de olvido dice que eres una persona desagradecida, que recibe la bendición, pero no das gracias por la bendición. ¿Ya? Nosotros tenemos que ser tan agradecidos que de todo tenemos que dar gracias. Hasta de un simple vaso de agua que te regalen, tú tienes que dar gracias. Porque si no tuvieran el vaso de agua, te estuvieras muriendo de sed. Entonces, por eso también tenemos que dar gracias nosotros. ¿Sabes qué significa? Obedecer a Dios, vivir en los mandamientos de Dios. Dios está diciendo aquí en la palabra, cuídate de cumplir sus mandamientos. O sea, te está diciendo, hey, cuídate. Cumple los mandamientos de Dios, cumple los decretos de Dios, porque si no lo cumplimos las cosas se van a poner de otro color.
no hacer lo mismo delante del Señor. Mira, cuando tú cumples los mandamientos, eres obediente en todo. Caminas en santidad. Tienes un corazón agradecido. Miren lo que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda los mandamientos. Cuando usted y yo no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios, porque esta palabra no se puede, hermana, cambiar. Está escrito. Como también dice, si me amas, me sirve. Si usted no le sirve, usted no me va a decir que usted ama a Dios, porque esa palabra no la podemos cambiar. Está escrita para nosotros. Entonces tenemos que servir y amar a Dios con todo nuestro corazón para decir que realmente amamos a Dios, como dice la Escritura. ¿Sabes? Dios llamó a Israel a la completa obediencia. Nosotros somos pueblo de Dios, Israel por adopción. Somos llamados a vivir en la completa obediencia a Dios. ¿Y esta obediencia en qué se basa? En recordar todo lo que Dios hizo por nosotros y empezar a caminar en esa obediencia y en ese agradecimiento a Dios. Por eso, si usted se da cuenta que hay un recorderis de todo lo que Dios hace, porque Dios siempre nos tiene que recordar. ¿Se acuerdan cuando Josué 24:15 que le dijo al pueblo, ustedes verán a quién sirven? Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Por qué? Porque Él le recordó, acuérdense de cuando nos sacó de Egipto y empezó a hacer la historia a Israel. En ese momento Israel aceptó y dijo, sí, vamos a caminar con Cristo. Pero como siempre, hermano, ellos duraban un tiempo caminando con el Señor y después otra vez volvían al pecado. Y así estuvieron, sube y baja, sube y baja. Y así estamos nosotros muchas veces subiendo y bajando, no recordando que debemos ser obedientes hasta la muerte en Cristo Jesús. ¿Qué dice Juan 14:21? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, mira lo que dice, yo los guardaré, yo estaré con ellos, yo los cuidaré. Mira todas las bendiciones que nos alcanzan a nosotros cuando nosotros somos obedientes a la palabra del Señor. Cuando los decretos de Dios los tenemos escritos en la tabla de nuestro corazón. Entonces vamos a actuar conforme a los mandamientos y vamos a actuar conforme a los decretos que Dios ha sembrado ya en nuestro corazón. Hermano, un verdadero cristiano camina bajo los mandamientos y los decretos del Señor. Nunca se olvida los beneficios que ha recibido de parte del Señor. ¿Sabe? ¿Qué estaba diciendo Moisés al pueblo? Manténgase en el corazón presente todo lo que Dios hace todos los días por ustedes. Hermano, que no se te olvide, ten presente lo que Dios ha hecho por ti hasta el día de hoy, hermano. Las escrituras que Dios te dio, las experiencias que viviste, cómo te acercaste al reino de Dios, porque te acercaste al reino de Dios. Son experiencias que vivimos todos los días y esas experiencias son las que nos tienen que llevar a nosotros a vivir en los mandamientos, a caminar en los estatutos del Señor, para tener una vida conforme a la voluntad del Señor. ¿Qué es la obediencia? Una forma de manifestar el amor que nosotros expresamos a Dios. Es una forma de mostrarle al mundo entero, yo tengo confianza en Él. Por eso yo camino en sus mandamientos, por eso yo camino en sus estatutos, porque confío plenamente en Dios. Si Dios ayer me libertó de algo tremendo, hoy si lo tengo de otra manera también me va a libertar. Y si pasa mañana otra situación, también me va a libertar. Todo el tiempo Dios me va a dar la victoria cuando yo camino en sus mandamientos y en sus estatutos. Aquí le estaba diciendo Moisés, no suceda que comas, que te sacies, que tengas casa, que tengas fincas, que tengas todo lo que tú quieras y no te acuerdes del Dios que te dio. Y entonces en el versículo siguiente que llevamos en el otro punto, dice lo que pasa cuando usted y yo ya recibimos y chao. Voy a hacer mi vida, voy a disfrutar las bendiciones que tú me has dado hasta el día de hoy, voy a caminar en esas bendiciones. Hermano, yo le digo, no deje que su corazón se enaltezca. Mira lo que dice Ezequiel 28:17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, de delante de los reyes te pondré para que miren en ti. ¿A quién le pasó eso? Al rey de Tiro. Dios lo levantó, lo llenó de riqueza, lo llenó de todo. ¿Y qué pasó? Se enalteció el corazón y entonces él quiso ser como Dios. Nadie podía con él porque él era el poderoso. Hermano, que eso no nos suceda a nosotros nunca.
Nosotros tenemos que ser mansos y humildes, mansos y sencillos, como Cristo nos enseñó aquí en la tierra. Las bendiciones de Dios van a llegar a nuestra vida, gloria a Dios. Pero usted aprenda a manejar las bendiciones de Dios. Por ahí en otro versículo dice que Dios no te da la riqueza para que guardes riqueza y te acumule la riqueza. No, Señor. Dios te dio la riqueza para que compartas la riqueza. Para eso te la dio Dios. No porque atesores, porque cuando te mueres no te llevas nada. Aquí se quedan los demás con toda la riqueza que acumulaste. Así que yo le digo, hermano, algo muy importante. No te olvides nunca de Dios. Acuérdate. Acuérdate es una palabra bien puntual. Es como una orden. Acuérdate de no olvidarte de tu Dios. Ni en el día malo ni en el día bueno. En todo tiempo tenemos que acordarnos de Dios y de todas las cosas que Dios ha hecho posible en la vida de cada uno de nosotros. Vamos al segundo. Antes de decirte, voy a decir algo. La bendición y la abundancia que usted y yo recibimos en este tiempo, muchas veces adormecen la mente y el corazón de la gente. Y por eso se sienten autosuficientes. Por eso se siente, como dice aquí, hay una autocomplacencia. Es que yo todo lo quiero, todo me lo tienen que dar, todo el mundo se tiene que venir a donde vi, que me complazcan en todas las cosas. Eso no puede estar en un verdadero hijo de Dios. ¿Quedamos bien ahí? Segundo, acuérdate de no olvidarte de Dios en tiempo de prosperidad. Vámonos a Deuteronomio 8, versículo 14 y versículos 17 y 18. Y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y digas en tu corazón, mi poder y mi fuerza, y la fuerza de mi mano, me ha traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mire usted, hermano. Dice aquí, se enorgullezca tu corazón en el 14 y te olvides de Jehová. ¿Sabes qué? Usted y yo tenemos que acordarnos siempre de dónde nos sacó Dios. Hay un versículo que dice, mira de la cantera donde te saqué. Mire el lodo cenagoso donde Dios nos sacó. Tenemos que acordarnos quién éramos en el pasado, hermano. Y lo que ha hecho Dios en este recorrido de nuestra vida, hasta dónde nos ha traído. Hasta qué posición nos ha dado a ser hijos de Él. Nos ha levantado, nos ha establecido, nos ha bendecido, nos ha llamado hijos de Dios. Por eso nosotros podemos decir, Abba Padre. Porque Él nos dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Porque un día creímos en Él, lo recibimos en nuestro corazón y seguimos creyendo en Él, en su poder, en su gracia y en su misericordia. ¿Sabes una cosa, hermano? Cuando alguien tiene un negocio, cuando alguien tiene un proyecto, cuando alguien ha criado a sus hijos de alguna manera, que se enorgullece de sus hijos, cuando alguien, hermano, tiene un trabajo y ese trabajo le ha ido súper bien, ha ido en ascenso en el trabajo, muchas veces el corazón se enorgullece. Y ese orgullo del bueno es bueno, pero ese orgullo del que te creas más que los demás y que ya Dios no tiene un punto específico en tu vida, en tu alma, en tu familia, ahí está malo. Cuando ese orgullo existe, hermano, estamos mal. Mientras haya sacrificio que tuviste, todos los esfuerzos que tuviste que pasar, hasta que pasaste el Niágara en bicicleta hasta la otra orilla, hermano, y llegaste allá y todo lo que viviste para llegar hasta allá. Todo eso vale que usted se sienta orgulloso de ese esfuerzo personal que usted hizo. Pero no te puedes olvidar que ese esfuerzo te lo dio fue Dios. Ese caminar te lo dio fue Dios, no fuiste tú. Entonces, cuando tú te enorgulleces en esa área de tu vida, es que es por mí que están ahí. Es que yo se lo di, es que yo se lo entregué. ¿Sabes qué? No justifiques ese orgullo, que lo único que te hace es apartarte del Señor. Hay cosas que nosotros hacemos porque nos toca hacer y nos sentimos en gran manera orgullosos porque lo pudimos hacer. Pero no podemos olvidar por quién fue que pudimos hacerlo. Y que el orgullo de nosotros sea que fue Dios el que nos ayudó, el que nos trajo hasta la otra orilla en bendición, cuidándonos sin que nada nos faltara a cada uno de nosotros. No deje que ese gozo de ese orgullo se convierta en arrogancia.
Porque cuando se convierte en arrogancia, ya estamos mal. Porque la arrogancia, hermano, es mirar al mundo entero por encima del hombre, creernos más que los demás. Y a eso no nos llamó Dios. Eso se llama orgullo. Y el orgullo de esa manera nos aparta de la presencia del Señor. Dice Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento que viene, la soberbia. Primero somos soberbia. Uy, nos creemos la última Coca-Cola del desierto. No, hermano, no podemos actuar de esa manera. Nosotros tenemos que reconocer que todo lo que soy, pues yo personalmente reconozco que todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que recibo todos los días, me lo ha dado Dios. Por mi fuerza nada he alcanzado hasta el día de hoy. Son las fuerzas que Dios pone todos los días en cada uno de nosotros, que son fuerzas nuevas cada mañana, dice la Escritura de Dios. Entonces, nosotros tenemos que vincularnos en la tierra porque vivimos en la tierra en las cosas de producción económica. Claro que tenemos que meternos en eso, pero debemos recordar que esa capacidad que hemos adquirido viene de parte de un regalo poderoso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Todo lo que tenemos de añadidura son regalos de Dios, que nos da todos los días a cada uno de nuestra vida. No crea que es por su propia fuerza que usted ha alcanzado o ha logrado lo que tiene hasta el día de hoy. Y muchos atribuyen el éxito, las habilidades, la fuerza que tiene, es que porque yo, hermano, yo me metí de lleno, yo trabajé, yo hice, eso está bien. Pero ¿quién te dio la fuerza para que lo hicieras? ¿Quién te dio el poder para que lo hicieras? Porque si Dios no le place, ni hoy nos hubiéramos levantado de la cama, ahí estuviéramos o ya no existiéramos. Pero como Dios tiene propósito con todos nosotros podemos seguir adelante, ¿verdad? Mostrando al Cristo de la gloria que está en nuestro corazón. Nos dio la inteligencia para trabajar, nos dio la inteligencia para avanzar, nos dio la inteligencia para pensar, nos dio la habilidad para usar la inteligencia y desarrollarla. Todo eso nos lo ha dado Dios. No es que mi hijo me nació súper inteligente. Esa inteligencia se la dio Dios. Nadie es por sí solo, hermano. Entonces, Moisés no le niega al pueblo que las riquezas son buenas. ¿Quién dijo que las riquezas son malas? Lo malo es poner amor a las riquezas. Amar más a la riqueza que al Dios que te dio la riqueza. Ahí está el pecado. Pero qué rico que Dios nos bendiga a todos y todos tengamos riqueza. Pero que aprendamos a manejar las riquezas como Dios quiere que las manejemos aquí en la palabra de Dios. Entonces, las riquezas muchas veces se convierten en maldición o en bendición. Usted decide cómo quiere convertir su riqueza. Si yo tomo mi riqueza para mi deleite como el hijo pródigo y me la gasté en todo lo que no glorificaba a Dios, ahí está la maldición. Pero si yo tomo las riquezas, no solamente para bendecir mi vida, sino para bendecir a otros, entonces ahí hay bendición de parte de Dios y Dios va a multiplicar cada día más esas riquezas para que usted sea generoso. Dice la Biblia que al generoso le llegan las generosidades. ¿Ya? Por eso vale la pena ser generoso, sobre todo en el reino de los cielos. Dice, y que un día de mañana no vengas a decir, como dice aquí la Escritura, mi poder y mi fuerza de mi mano me han dado esta riqueza. No, hermano. La riqueza se la da Dios. Por la capacidad que le pone a usted para que desarrolle lo que Él pone en sus manos para desarrollar. Entonces Dios da el poder para obtener la riqueza de dos maneras. Mire bien, la primera te da la materia prima para que usted trabaje. Y la segunda te da el ingenio para usarla. De dos maneras nos la da. A veces Dios te la da la primera, pero no tienes el ingenio y la capacidad. Tienes que pedírsela a Dios. Le pides a Dios y Dios te da la capacidad del ingenio para poder desarrollar lo que Él pone para que se convierta más adelante en riqueza. Entonces, Moisés le recordaba a todo el pueblo, todo lo que tenemos es de Dios, hermanos. ¿Sabe? Ellos lo que tenían era un regalo gratuito de Dios. Dice también que lo que eran gracias a la gracia gratuita de Dios que les daba todos los días. Igual manera nosotros hoy tenemos de ese mismo regalo. ¿Y sabe para qué lo hizo Dios? Para que nadie se jactara de que lo que tenía era por poder propio. Porque hasta el día de hoy no nos podemos jactar porque lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. A Dios le ha placido bendecirnos. Ellos lo que tenían que jactarse era de Dios, como tú y yo tenemos que jactarnos de Dios todos los días.
Hartarnos es alegrarnos, es sentir algo profundo en el corazón por las bendiciones que Dios nos da a cada uno todos los días. Tienes que hartarte de la bondad de Dios. Porque Dios ha sido bondadoso hasta ahorita, hasta este momento Dios ha sido bondadoso con nosotros. Todos los días derrama de su bondad sobre la vida de cada uno de nosotros. Ahí en Deuteronomio 18 dice algo muy importante. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres en este día. Entonces la riqueza que Dios nos da, ¿sabes por qué es? Porque Él tiene que seguir cumpliendo el pacto que hizo con Abraham. Y nosotros venimos de los lomos de Abraham. Entonces Dios siempre va a estar cuidando esa área de nuestra vida. Por eso te dice que lo repitieras en este momento, porque es un recordatorio de la fidelidad de Dios en el pacto que Él hizo. Nosotros hacemos pacto con Dios y nunca lo cumplimos, pero Dios hace un pacto con nosotros y siempre se va a cumplir el pacto de generación en generación, como hasta hoy se ha cumplido este pacto de Dios. Entonces, esta advertencia del peligro que tenemos todos nosotros cuando olvidamos a Dios en tiempo de prosperidad, porque aquí hace la claridad. Es en tiempo de prosperidad. Porque cuando estamos en la parte crítica, ¿quién se olvida de Dios? Al contrario, Dios dame, Dios derrama, Dios entrega. Mira, Señor, que tengo este problema. Mira, Señor, que me cerraron la puerta. Ahí sí estamos, ahí al pie del Señor. Pero cuando nos llega la prosperidad, cuando recibimos bendiciones, no nos acordamos de Dios. Ni tampoco para agradecerle por las bendiciones que Dios nos ha dado, con lo que hemos logrado hasta el día de hoy. No creas que lo que logras es por tu propio esfuerzo, hermano. No es por tu esfuerzo, es por la gracia divina de Dios que permite que tú logres día tras día las cosas que tú estás esperando en este tiempo. Las dificultades que enfrentaron en ese tiempo el pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto, como dice aquí la Escritura, vemos que aunque ellos estaban olvidándose de Dios, Dios seguía extendiendo la misericordia, Dios seguía extendiendo la bondad, Dios seguía extendiendo la provisión a cada uno de ellos. Igual Dios lo hace. Aun cuando tú le des la espalda, Dios tiene misericordia y te bendice. Así trabaja Dios en cada una de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos está enseñando a que aprendamos a confiar en Él. A que aprendamos a creerle. Que Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y de todos los siglos. Que Él no cambia ni tiene sombra de variación. Si Él bendijo allá, bendice hoy y bendice mañana. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que predicamos y exaltamos en este lugar, ¿sabes? Ellos, a pesar de haber recibido tantas bendiciones, como ya yo les dije, el maná, el agua, la codorniz, la luz, quitándoles el calor, quitándoles todo. ¿Saben una cosa? Ellos habían olvidado eso y se habían puesto orgullosos, engreídos, porque Dios había hecho todas esas cosas en vez de ser agradecidos con Dios. No te huelgas, no te enaltezcas cuando Dios te dé algo. Más bien sé humilde y sencillo delante de Dios. No te creas autosuficiente. Porque si el dedo de Dios se mueve contra ti, todo lo que está tuyo se acaba. Más bien, convirtámonos en verdaderos siervos de Dios, que amamos a Dios, amamos su ley, amamos todo lo que hace Él todos los días. La provisión de Dios la vemos todos los días. ¿O quién se acuesta aquí sin comer? La provisión llega a nuestra mesa porque ese es el Dios que adoramos en este día. La Biblia considera que el orgullo y la autosuficiencia, dice aquí claramente, son pecados muy graves. Oiga bien, que nos apartan de la presencia del Señor. Nos hacen olvidar los beneficios que hemos recibido del Señor. Y define el orgullo como una autocomplacencia. Una persona orgullosa se autocomplace ella misma, dice la Escritura, ¿sabe? Porque los deseos propios de ellos se anteponen a la voluntad de Dios. Cuando tus deseos se ponen ante la voluntad de Dios, hermano, usted está en una autocomplacencia, usted está siendo orgulloso y no está haciendo la voluntad de Dios, ¿sabe? Dios es el centro del universo y a Él es el único que nosotros tenemos que adorar con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Y quiero decirte una cosa, ¿de dónde sale el orgullo? De tu propio corazón. De ahí sale el orgullo. ¿Cómo está tu corazón? Si está vacío de palabras, estatutos y mandamientos de Dios, claro que tu corazón está bien lleno de orgullo. Pero cuando eso permanece ahí, tú eres un ser humilde y sencillo.
Mira lo que dice Marcos 7, 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Entonces la soberbia es orgullo. Cuando somos orgullosos, hermanos, nos olvidamos de los estatutos, de los mandamientos del Señor. Pero cuando somos humildes, nosotros tenemos la protección de Dios contra cualquier cosa que venga en contra de nuestra vida, contra el orgullo, contra la soberbia, contra la altivez. Estamos nosotros cuidados por Dios, porque somos humildes, porque estamos buscando la sencillez que Cristo nos enseñó a nosotros aquí en la tierra. Entonces, cuando yo mantengo la gratitud, y es cuando yo mantengo mi dependencia delante de Dios, solamente cuando soy humilde. De otra manera no va a pasar absolutamente nada en mi vida. Mira, ¿qué quiere Dios? Que usted y yo dependamos de todo en Él. De todo en todo, hermano. Mi dependencia total tiene que venir del cielo. Mira que es el Salmo 75, versículo 4. Dije a los insensatos, no os infatuéis, y a los impíos, no os enorgullezcáis. Entonces, que el insensato, hermano, es el que se enorgullece. Se siente orgulloso por lo que tiene. Siéntase orgulloso porque tiene un Dios de poder, un Dios grande, un Dios maravilloso, un Dios que nos ama por encima de cualquier circunstancia de nuestra vida. Entonces, hermano, ellos tenían que llegar a la tierra prometida y ahí iban a encontrar la abundancia de todo. Allá iba a haber una tremenda prosperidad para ellos. Por eso Moisés estaba trabajando con el pueblo, para que fuera humilde y sencillo y cuando recibiera toda esa prosperidad, no se apartara de la presencia del Señor. Pero estando aún en el desierto, mira cómo se comportó el pueblo. Por eso solo los jóvenes de 20 años para adelante fueron los que pasaron a la tierra prometida. Los viejos, vean, nada que ver. Ninguno pasó a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de esto, hermano, de ser orgullosos, soberbios, altivos. Por ser que queja y señala a Dios y Dios dándole. Y así hay gente que Dios nos da todos los días nos quejamos de Dios. Hay que bajarle a eso, sanar el corazón, volver en sí y empezar a amar a Dios conforme a la voluntad de la palabra del Señor. Hay algo muy importante que cuando usted le pide a Dios provisión, Dios no le da cualquier provisión, hermano. Dios le da una provisión buena a su vida. Dios le enseña, Dios lo guía, Dios lo guarda, Dios lo saca adelante. Y usted va a enfrentar dificultades, pero todas las va a tener parecidas al pueblo de Israel. Pero Dios va a estar con usted en este proceso, no lo va a dejar solo. Él va a estar ahí para extender la mano y entregarte en el momento en que tú necesites esa respuesta de parte de Dios. Por eso es vital que usted y yo vivamos la humildad. La humildad sea el vestido que tengamos nosotros. No el vestido, ponérselo un vestido roto y sucio para que digas que yo soy humilde, yo no tengo para comprar un vestido. Y esa no es la humildad que yo te estoy hablando. Es la humildad del vestido de tu alma y tu corazón delante de la presencia del Señor. Cuando estamos de estas maneras, vamos a entender que todo lo que yo tengo, toda provisión que llega a mi vida, viene de Dios. Así sea un hermano que me regala un vaso de agua, sé que fue Dios el que me envió ese vaso de agua. Porque así funciona la palabra de Dios que dice Filipenses 2. Del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si es decir, el mismo Hijo de Dios no escatimó nada. Se despojó de su deidad, caminó entre nosotros, el Emmanuel con nosotros, Dios con nosotros. Para probar el que sí se puede vivir aquí en la tierra siendo mansos y humildes, dejando de ser orgullosos, siendo sensibles a la voz de Dios, siendo sensibles a la palabra del Señor, siendo sensibles en todas las áreas de tu vida para tener una comunión perfecta con el Señor. Pero Dios nos recuerda a través de Santiago algo muy poderoso que dice así. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios va a recibir siempre a quien, al orgulloso, soberbio, altivo. Están muy lejos del Señor, pero Dios atrae hacia Él los humildes, los sencillos, los que le aman a Él por encima de todas las cosas. Aquellos que, a pesar de que hayan tenido éxito, siguen siendo igualmente sencillos delante del Señor. Aquellos que hayan alcanzado unas victorias inmensas siguen siendo humildes, reconociendo que todo se lo debe a Dios.
todo lo que hace, lo hace por los méritos del Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes como nación, si nosotros como nación, dice aquí la Escritura, no confiamos en nuestro Dios Todopoderoso, el que abre los cielos todos los días, para nosotros, dice aquí, y sino que confiamos en nosotros mismos, estamos muy mal. Pero cuando yo confío en Dios, todas las cosas me ayudan para bien, lo dice la palabra, ¿verdad? Todo, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, porque si yo amo a Dios, quiere decir que yo confío en Dios, camino con Dios y vivo para Dios. Entonces todas las cosas a mí me van a ayudar para bien. Si nos dejara solos, ¿qué pasaría en nosotros? Acumularíamos ruina, hermano. Humillación, desfachatez de todo, si Dios se apartara de nosotros. Pero gracias a su misericordia, aún siendo pecadores, Dios nos ama. Lo que nos ama es el pecado en que nosotros andamos. Y Él nos cuida y nos enseña y nos muestra su poder y su gloria en todos los aspectos de nuestra vida. Pero cuando confiamos en la provisión de Dios, mire lo que pasa en Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando yo confío en Dios, la provisión siempre va a estar en mi casa, va a ser seguro. Que de alguna manera, hasta el mismo enemigo Dios lo manda que toque tu puerta y te lleve a un mercado. Porque ese es el Dios que yo conozco. El Dios que siempre va a proveer a nuestra vida. Entonces yo digo, hermano, que usted acuérdese de Dios que fue fiel en la vida pasada suya. Es fiel en la vida presente con usted y será fiel en el futuro de su vida personal. Por eso usted tiene que tener confianza en la provisión divina. El tercero dice, acuérdate de no olvidar a Dios dejando de atender la voz de Dios. Deuteronomio 8, 19 y 20. Mas, si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y le sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Cuando no atiendes a la voz de Jehová tu Dios, vienen muchas calamidades para nuestra vida. Lo está advirtiendo la palabra de Dios, no yo. ¿A qué se refiere? A dejar de prestarle atención a las cosas de Dios, a dejar de orar, a dejar de estudiar la palabra, a dejar de alabar, de adorar a Dios, apartando y sobre todo a llenar tu corazón de orgullo y de soberbia. Cuando eso pasa, hermano, las cosas van a cambiar radicalmente en nuestra vida personal. Yo tengo que priorizar mi vida ante Dios porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando nosotros nos ponemos en esta situación, nos volvemos a la idolatría. Empezamos a idolatrar las cosas que Dios no quiere que idolatremos. Idolatras el dinero, las riquezas, idolatras todo lo que es material. ¿Y qué quiere decir idolatría? Colocarlo por encima de Dios. Que el único que tenemos nosotros que adorar se llama Dios. Ay, es que yo adoro a mi carro, yo adoro a mi hijo, yo adoro. No, hermano, solamente Dios es digno de nuestra adoración. Yo amo a mi hijo, yo amo la bendición que Dios me dio a través del carro, que es muy distinto. Ya no está priorizando. Tu prioridad siempre tiene que ser Dios. La apatía también te aparta de Dios y te lleva ¿a qué? A la idolatría. Dice, la advertencia principal que Él está dando aquí es no olvidarse de Dios para seguir a otros dioses. Usted y yo no tenemos que seguir sino un solo Dios, que es el que está en los cielos, el Padre de la gloria, y nunca, pero nunca nos olvidemos de Dios y nunca nos olvidemos de todos los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Dios nos los está recordando, ¿sabe? Cuando usted hace ese recorderis en su vida, sus cosas van a cambiar definitivamente. ¿Qué dice 1 Corintios 10, versículo 14? ¿Sabes qué? Hoy te digo algo, no descuides las lecciones que has aprendido hasta el día de hoy. Eso era lo que Dios le decía a Israel. No descuiden todas las lecciones que aprendieron en el desierto. Acuérdense de lo que vivieron. Acuérdense de dónde Dios los trajo y hasta dónde los ha puesto en el día de hoy. Tú y yo no podemos olvidar esas lecciones ni la disciplina que Dios trajo a ellos para nosotros aprender de esa disciplina y no nos toque a nosotros caminar en el mismo olvido. Entonces, cuando yo no dependo realmente de Dios, como dice aquí la Escritura,
cuando yo abandono la adoración hacia Dios, cuando yo descuido su palabra y no me ocupo de la palabra, me da igual si estudio o no estudio la palabra, cuando yo olvido todas las bendiciones que Dios me ha entregado, mira lo que dice el versículo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid. Oiga, hermano, dice, corre. Aparte, porque los idólatras no entrarán al reino de los cielos, dice la Escritura. En muchas partes de la Biblia usted lo va a encontrar. Dejemos de ser idólatras y empecemos a amar a Dios, a amar todas las bendiciones que nos ha dado por encima de Dios, no, sino amarlas porque somos agradecidos con Dios por lo que nos ha dado. ¿Sabe? No neguemos abiertamente todas las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿sabe? Pero en la práctica, hermano, hagamos las cosas bien. A veces decimos, no, yo no me he olvidado de lo que Dios me dio, pero cuando practico mi vida personal, muy lejos de todas las bendiciones que Dios nos dio. Entonces, hoy aprendamos a valorar las bendiciones, pero también practiquemos las bendiciones, que caminemos en ellas hasta que Dios nos llame a su presencia. Hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros, acompañándonos en esta mañana. Dios les bendiga abundantemente.